Buenas tardes. Hoy voy aquí con la crítica y la reseña de un anime muy corto que he visto hace relativamente poco porque hasta ahora no encontré el momento apropiado para hacer la reseña. Pero bueno, aquí me tenéis. Lo acabé hace ya casi una semana. Y bueno, el anime se llama Kaiba. Es un anime de unos solo 12 episodios que fue creado por Masaki Yuasa en el año 2008. Y bueno, Masaki Yuasa, para los que no les suene el nombre, que yo creo que a algunos quizá ya les sonará, pues es el autor de grandes animes como Devilman Crybaby o de Tatami Galaxy, que son dos animes que yo he visto y la verdad es que me parecen, bueno, obras maestras prácticamente. Que quizás si ahora veo Devilman Crybaby, pues quizá piense que no era para tanto, porque claro, era uno de los primeros animes que veía, ¿no? Que empecé a ver a partir de los 18 años. Pero bueno, para mí no deja de ser un anime bueno, aunque es cierto que es muy duro de ver por ciertas escenas y porque es muy trágico, pero a mí me pareció genial por cualquier cosa, ¿no? Por todos los aspectos de la animación, de la trama, de todo. Y también porque, al igual que Kaiba, era un anime con pocos capítulos, ya no recuerdo cuántos, pero creo que no pasaba de los 20 episodios. Y luego en el tema de Tatami Galaxy, ese sí que me parece una obra maestra y yo creo que si lo vuelvo a ver, sí que me parecería o me seguiría pareciendo de 10. Y también hay otros que todavía no he visto de su filmografía, de sus creaciones, que estoy ansiosa por verlos también. No como podía ser el de Ping Pong, creo que hay uno que se llama así, y luego hay una película llamada Mind Game, que creo que es una fumada, pero bueno, ya sabéis, a mí me encantan las fumadas. O sea, de cuanto más raro sea el anime, más papeletas tiene para que me guste. Pero a ver, en el caso de Kaiba, yo no sé si recomendaría al 100% esta serie, ¿no? Porque, a ver, no tengo lo que se dice una opinión definida, tengo ahí sentimientos mezclados. Es como que, bueno, empieza bien y me gusta cómo viene siendo casi episódica en su manera de narrar, ¿no? En sus conceptos, en todo lo que maneja. Y claro, el pero, y aquí viene el pero, es que a partir de un episodio empieza a complicarse. Entonces yo ya estaba como, uff, cuanto más tiempo pasa, no, cuanto más capítulos veo, más me pierdo y como que empezaba a perder las ganas de seguir viéndola, pero la vi hasta el final. Y claro, el problema es que yo me dije, voy a volver a ver los capítulos que no entendí, o voy a intentar volver a verlo de forma lineal, aunque saltándome episodios, y así podría tener una opinión elaborada y podría entender todo lo que querían decir y podría comprender qué era lo que estaba pasando en todas las situaciones y en cada escena y en cada momento, pero no lo hice, solamente vi el primer episodio y claro, me quedaron claras un par de cosillas, pero el resto pues no, debo decir que lamentablemente no. Pero eso no significa que no hubiese entendido nada del resto de episodios. Es decir, entendía, pero había momentos en los que estaba como... me estoy liando, ¿sabes? Era todo muy chungo, muy confuso. Y yo estaba como, ¿qué hago? ¿Sigo prestándole atención? ¿Le sigo haciendo caso? Eso era lo que me tenía ahí un poco en conflicto. Y, en fin, aún así, pues yo decidí terminarlo. Eh, Claro, también debo decir que los conceptos que manejan no son nada fáciles de entender, incluso para mí que he visto cosas más chungas todavía y aún así las he captado. Bueno, ¿de qué trata Kaiba? Kaiba es un anime con una animación muy sencillita que nos habla in medias res, es como empieza el primer episodio, de un chico aparentemente joven llamado, bueno, por lo que le llaman después ahí Kaiba, que en realidad se llama Warp, pero bueno, luego deciden llamarlo así. No me quedó muy claro, yo creo que desde el principio decían que se llamase Warp. Pues este chico, ¿no? Warp, se despierta un momento dado en una especie de un boquete que abrieron en un edificio de una ciudad y no recuerda quién es, no recuerda cómo ha llegado hasta ahí, ni por qué tiene un colgante en el cuello con la foto de una chica a la que tampoco recuerda. Y claro, quiere saber todas esas cosas, quiere saber qué hace ahí, por qué está ahí, cómo llegó y qué relación tiene con esa persona de la foto, ¿no? Y qué clase de mundo es ese, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Que el mundo, ¿no? El sitio en el que están, en ese, bueno, donde ocurren los eventos de Kaiba, es una de las cosas más importantes.
Y bueno, este chico también tiene un agujero en el pecho que yo creo que es algo más bien simbólico porque no te aclaran nunca en ningún momento exactamente por qué lo tiene y por qué a medida que iba pasando el tiempo se le iba haciendo más grande. Pues bueno, Kaiba o Warp trata de averiguar el por qué, no trata de buscar respuestas y con la ayuda de un chico que se ofrece a ayudarle, que creemos tanto nosotros como él que lo ha visto por primera vez en su vida, que ese chico se llama Popo, pues él es un chaval que intenta ayudar a la gente desfavorecida de la zona de abajo. Y resulta que en ese mundo, ¿vale? En Kaiba hay una tecnología que hace que tú puedas transferir tus recuerdos de un cuerpo a otro. Es decir, hay como una especie de chip que tiene la mayoría aquí, en la parte posterior de la cabeza, en la que almacenas toda tu memoria, como si fuese un disco duro portable, ¿no? Y con unas máquinas que tienen ellos, pues pueden extraerte los recuerdos y convertirlos en ese chip pequeñito y puedes llevar ese chip de la esencia de esa persona a todas partes y luego si encuentras otro envase, ¿no? Otro cuerpo que no tiene memorias dentro, ¿no? Que es un recipiente vacío, pues se lo metes y la persona, que era la misma de antes de que se lo cambiase, pues ahora tiene otro recipiente. Bueno, es algo tan sencillo de entender como el cambio de cuerpos. Y hay otra tecnología ahí que es un poco más chunga o complicada para mí de entender, ¿no? Que en esa zona de abajo, pues claro, está la gente desfavorecida, que es la que no puede comprar nuevos cuerpos, que no puede guardar sus memorias en algún sitio. Y ellos intentan ir arriba, que es donde está la gente rica, ¿no? En otros planetas o en otras ciudades flotantes, pero no pueden porque hay una nube que está creada de forma artificial, no sé muy bien cómo, nunca lo dejan demasiado claro, que se encarga de borrar los recuerdos de las personas que van ahí arriba, ¿no? Y una vez que se olvidan de todo, pues entonces se preguntan qué hacemos aquí y vuelven abajo. O sea que es una manera, digamos, no muy dañina de poder frenar a las personas que quieren ir al mundo de arriba, pero que no les correspondería porque son pobres. Y claro, el tema es que comprar unos nuevos cuerpos es algo muy caro. Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene una enfermedad terminal y no puede estar mucho tiempo dentro de ese cuerpo, pues compra otro y ya está. Y se va ese nuevo recipiente y no hay problema. Pero el tema es que, claro, también hay otras personas que, porque tienen dinero, pueden eh, cambiarse de cuerpo por capricho, porque simplemente quieren tener una complexión más atlética, ser más jóvenes, estar más en forma o ser más atractivos, porque a lo mejor hay una facción de ellos que no les gusta simplemente, pues por ese capricho se pueden cambiar de cuerpos. Y también por otros motivos que viene siendo lo de modificar las memorias, ¿no? O modificar sus recuerdos, eso también lo pueden hacer. Es decir, pueden conservar algunos intactos o luego pueden alterar otros, haciéndoles creer que algo pasó cuando en verdad nunca pasó, no un recuerdo falso, a lo mejor tener uno que realmente pasó pero que tiene algún detalle cambiado, ¿no? O quedarte solo con los buenos recuerdos y tirar los malos, ¿no? Que es lo que hace la mayoría de la gente que tiene dinero. Eh, y bueno, las personas que venden los recuerdos, pues supongo que serán las personas pobres que tampoco pueden permitirse lo de estar cambiando de memorias o de cuerpos a su antojo. Y claro, es algo que es esencial, ¿no? Básicamente es algo con lo que se trafica en ese mundo, es por lo que os he estado describiendo, os recordar a lo mejor a ciertas distopías o algunos futuros que te ponen en algunas películas, ¿no? El de In Time, que la gente traficaba con el tiempo de vida que le quedaba a las personas, o también puede recordar un poco a Ghost in the Shell, eh, quizá por el tema de que lo que hay dentro de una persona no lo esencial es el espíritu, no el ghost, como dice el título, y lo que es la cáscara o la concha o el recipiente es lo que se tira o lo que no es lo necesario, pero aún así se necesita para vivir, porque no puede ser ninguna parte sino simplemente un disco duro con patas o sin patas ya directamente. Y bueno, es una cosa que claro, es una situación muy desigual, tanto para los que son muy ricos, que lo son mucho, y luego los que son muy pobres, que viven en la miseria. Y claro, llegan incluso a hacer cosas muy rastreras como vender a la persona que más quieren con tal de poder comer. En casos muy extremos, ¿no? De que le dicen a alguien de su familia o a un amigo suyo, tienes que vender estas memorias o estos recuerdos para que yo pueda comerlo.
Y bueno, el tema es que en ese mundo, ¿no? En esa distopía del futuro, pues se despierta nuestro protagonista. Y como ya dije, pues él viaja en una especie de nave, ¿no? Que va hacia otros planetas, no va haciendo diferentes paradas por planetas distintos o planetoides, ¿no? Porque son algunos que parecen más bien, son planetas pequeños, no son como asteroides. Y allí no sé muy bien por qué, en la mayoría de los planetas se puede respirar. Eso ya prefiero no buscar en la lógica, pero bueno. Warp va viajando por diferentes planetas, aunque baja las paradas y luego vuelve a subir, va en la nave constantemente. Y él se anda cambiando de cuerpo. Bueno, más bien es como que tiene un envase metido en el almacén que había en el avión de una especie de hipopótamo blanco que no puede hablar. Es como que mientras está viajando la gente, bueno, no, más bien en su caso no es así. Es como que más bien a Popo le ayuda a escapar, no a irse de viaje, pero es a cambio de que él se la venda a una chica que debe ser una de estas millonarias, que es como una especie de muñeca de placer. Y claro, ella dice, mientras estemos viajando, tu verdadero cuerpo, o sea, el que llevas ahora, estará, digamos, sentado sin hacer nada y mientras tanto tu verdadero yo estará en otro recipiente que es el del hipopótamo blanco en un almacén. Y claro, lo que hace es hacer una copia de su propia memoria y meterla en el cuerpo de Warp para poder eh, FOLLAR con ella. O sea, está teniendo relaciones consigo misma, pero con el cuerpo de otra persona. Es una cosa también chunguísima que yo cuando lo vi en el episodio 2 era como, uff, qué chungo. O sea, es como, esa es una fantasía un poco, bueno, no digo yo que haya visto cosas más raras, pero joder, es que es muy heavy, ¿no? Y luego también hay otros personajes secundarios, ¿vale? Que debo mencionar, aparte de Popo, el otro que ya os dije, ¿no? La otra, la muñeca de placer, que ahora no me acuerdo del nombre. Después estaba un traficante de recuerdos, que salía también en el episodio 2, llamado Butter, o sea, mantequilla. Después está el policía de la nave, que se llama Vanilla, que durante gran parte de la serie pues está ahí acompañando a Warp, que en el episodio 3 Warp se mete en el cuerpo de una chica a la que conoce, que claro, esa chica en ese planeta que se llama Crónico, pues tiene que empeñar toda su memoria y todos sus recuerdos a cambio de que su tía y sus primos puedan comerlo, porque ella quedó huérfana y quedó a cuidado de su tía. Pero claro, ¿qué pasa? Que la engañan, no sé muy bien por qué, o sea, la estafan y le dicen que en verdad sus recuerdos no serán guardados, que una vez que se los saquen, pues irán todos evaporados por el aire y ella será como si hubiese muerto, o sea, su recipiente queda intacto, o su cuerpo, pero lo que viene siendo su interior, lo que es ella, pues desaparece totalmente. Entonces, como a Warp le da pena, coge el cuerpo de Crónico y mete sus recuerdos y todo su ser, no, porque no solamente los recuerdos de la persona, su esencia, en ella, no. Entonces va con el cuerpo de Crónico durante el resto del viaje, no. Aunque también anda cambiándolo con el del hipopótamo, pero le dura poco tiempo. Y bueno, Vanilla, claro, Vanilla ve a Crónico y se enamora de ella pensando que es una chica, pero no sabe quién es realmente la persona que está dentro de ese recipiente. Entonces, claro, es un poco gracioso, ¿no? Como el tipo es un poco simp con la chica, ¿no? Con Crónico. Y, y bueno, como intenta impresionarla, ¿no? Intenta ser ahí lo más amable posible con ella y al mismo tiempo, pues quiere saber quién es el polizón que se ha colado en la nave. Que no sé yo si debe de considerarse polizón, pero ya me entendéis, ¿no? Intenta buscar a War, pero no sabe que lo tiene delante. Y bueno, es gracioso en ese sentido, pero luego debo decir que la mayoría de los capítulos es que son tristes en el sentido de cómo te plantea lo de que pierde uno las memorias o los recuerdos o ocurren ciertas cosas en algunos entornos familiares por culpa de eso, ¿no? Por la necesidad, por el dinero. Y o sea, también es un poco duro de ver. Pero bueno, yo creo que es un poco más digerible la historia por el tema de la animación, que como ya dije, pues me llamó a mí mucho la atención porque es una animación muy sencilla que incluso en ocasiones a mí me recordaba en los diseños a los dibujos antiguos de Hanna-Barbera
o también a los de, bueno, no sé cómo se llamaban, pero los de Érase una vez el hombre y Érase una vez el cuerpo humano, como que todos tienen así formas muy redonditas, como que parecen muy infantiles, muy naif, y luego los ojos es como si no los tuviesen, es como dos circulitos en la cara, ¿sabes? Y me recuerda un poco el diseño de esos personajes, algunos de ellos. Es cierto que los protagonistas, otros personajes secundarios importantes, pues no están diseñados tal que así, pero como que me recordaban un poco algunos de ellos a eso, ¿no? A esas cosas. Y bueno, es como que hay un gran contraste entre el diseño ese que parece tan infantil y tan inocente de los personajes, ¿no? Y de toda la historia y de los escenarios, y luego de las temáticas que abordan, ¿no? Pero bueno, ya digo que Masaki Yuasa tiene este estilo normalmente, ¿no? Tiene siempre unas animaciones muy originales que nunca se parecen una a la otra, y tú no sabrías decir si es un trabajo de Masaki Yuasa, o sea, puedes decir que quizás es de otro creador, pero es de él mismo, ¿no? Y todos tienen una, o sea, todas las historias tienen algo especial de lo que él crea, ¿no? Y bueno, también como curiosidad diré que Masaki Yuasa colaboró en una de las realizaciones de algunos episodios o temporadas de Hora de Aventuras, ¿vale? Es una cosa que es un dato que descubrí yo por casualidad y me pareció divertido. O sea, no esperabas que ese hombre colaborase en la creación de esa serie. Y bueno, volviendo al tema de Kaiba, ¿qué pasa? Que luego yo me empecé a liar con el tema de, o sea, de los saltos temporales que dan en el episodio 8, que luego te andan explicando qué pasa después de que Warp vuelve a perder su cuerpo. Luego que si lo andan persiguiendo porque hay un grupo terrorista llamado La Unidad que trata de luchar contra la desigualdad, ¿no? De los ricos teniendo todo y los pobres ahí pudriéndose debajo. Y claro, luego te hablan de el pasado, no, el pasado de Warp antes de perder la memoria y el cómo la perdió. Pero es que yo me perdí de tal manera, ¿no? Que si aparecía la chica de la foto, que se llama Neiro, que es otra de las del grupo terrorista de la unidad, que luego resulta que Popo ya conocía a Warp, ¿no? Porque ya habían aparecido, ya estaban ellos ahí en la unidad. Y en realidad Warp es el rey de todo ese universo. O sea, es como el jefe de todo ese mundo. Es un rey que ha vivido miles de años, se da a entender, ¿no? Que tiene muchísimo tiempo, porque hace varias copias de sí mismo y cuando pasa tanto tiempo, pues se cambia y vuelve a la copia de otro clon. Y claro, una vez que él, por cosas del destino, que ahora no recuerdo del todo, ¿vale? Porque ya os digo que me lié muchísimo, pues acaba en la capa inferior de la Tierra, o sea, en la zona donde está la gente pobre y conoce los de la unidad, ellos no lo reconocen porque no saben qué aspecto tiene Warp. Entonces él acaba siendo como gran amigo de Neiro y se enamora de ella. Pero cuando descubren esto, trazan un plan para intentar derrocar a este Warp y luego mientras tanto está el falso Warp, que durante la ausencia del verdadero estaba gobernando el reino. Y claro, no sé si luego el falso War quería traicionarlo o luego hay otro personaje ahí que es como un vendedor de cuerpos, no como un proxeneta chunguísimo que, o sea, aparece en el primer episodio pero ya ni me acordaba de él. Y luego otros personajes que se andan traicionando, que se andan cambiando, o sea, es que me lié, os juro que me lié un montón. Y luego Popo resulta que él tenía otro cuerpo antes de cambiárselo, creo que por un tema de una enfermedad, ¿no? Porque ellos vivían en lo más bajo de lo bajo, ¿no? Y quería un futuro mejor para todos y por eso en su organización, ¿no? En la unidad está totalmente prohibido cambiar los cuerpos, a pesar de que él mismo lo hizo. Y luego resulta que él modificó los recuerdos de Neiro una vez perdieron a Warp y le hicieron creer que en realidad era Popo el que estaba en sus recuerdos. O sea, luego lo va recordando porque por mucho que intentes modificarlos en ese universo, se da a entender que las viejas memorias permanecen, ¿no? Es como que siempre queda algo, por mucha tecnología que quieran poner ahí. Y luego hay otra cosa bastante chunga que a mí no me quedó claro el por qué existe, que es la planta que da nombre al anime, ¿no? Que es la planta Kaiba. La planta Kaiba es una planta que florece no se sabe bien de dónde, no, o sea, está por ahí, por el espacio o por el alrededor del planeta Tierra, creo yo. Es una flor amarilla gigante que se dedica a coleccionar o atesorar recuerdos de la gente. Es decir, tú tocas la planta o te metes en ella
y te borra la memoria. O a veces si tú te metes en la planta te asimila y todos se vuelven uno dentro de ella. O sea, es una cosa que a mí no me quedó tampoco demasiado clara. Y claro, hay un montón de preguntas que yo me fui haciendo porque me dije, ¿y esa planta de dónde salió? ¿Quién la hizo? ¿Cómo se creó? Y después lo de la historia de War, que yo me digo, vale, pero ¿cómo llegó a ser el rey en ese mundo y a crear el tema de las memorias y por qué quiso hacerlo? Y luego los líderes del líder del grupo terrorista de la unidad, resulta que son 3 versiones viejas de War. O sea, son como unas copias de él que escaparon, no se sabe muy bien cómo, y luego se convirtieron en los líderes de esa organización. Pero yo me quedé como, vale, ¿y por qué? ¿Por qué ellos se meten en esa causa? ¿Por qué ellos precisamente tienen que estar en ese grupo liderando a la gente que está en contra de que se cambien los cuerpos? O sea, ¿qué les sucedió para que tomasen esa decisión? Porque no nos lo explican. O bien lo explicaron, pero yo no me enteré, que es otra posibilidad. Pero claro, aún así, yo creo que es un buen anime, ¿vale? El problema es que yo, como me perdí tanto, como estaba tan en... No entiendo qué está pasando aquí, pues claro, yo me empecé a liar un montón y me dije, ¿qué puedo decir de este anime? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Y claro, me da rabia, porque hasta el episodio 8 a mí me estaba gustando, pero claro, empiezan con toda esta trama tan enrevesada de las traiciones, del tema político, de que si Warp era el rey y todo el tema, que ya yo estaba, me rindo, yo desconecto, o sea, yo entiendo lo justo y luego sigo y tiro para adelante, pero uff, que a lo mejor vosotros lo entendéis mejor la primera vez, pues puede. Y tal como os lo estoy pintando, ya sé que a lo mejor se os quitaron las ganas de verlo. Pero, a ver, yo creo que merece la pena, ¿vale? Que Kaiba es un buen anime, a pesar de todo, que hay gente que le quita puntos porque dicen que luego esa trama que ponen del pasado de Warp es muy enrevesada y tampoco era necesaria. Y podrían haber hecho simplemente que él fuese viajando y conociendo su pasado y no poniéndonos todo ese tema. O sea, hacer la historia tan complicada, no era necesario. Y sí, yo voy a tener que volverme a ver unos episodios para poder entender todo lo que iba sucediendo. Y también una cosa que yo no reparé en ella cuando lo vi en el primer episodio, que claro, hay un bicho, ¿vale? Que se llama Hyuhyo, que es como una especie de calamarcito pequeño de color verde que vuela como si tuviese una hélice. Y se llama así porque es lo único que sabe decir, ¿vale? Y este bicho se cuela en la nave justo cuando va a despegar en el primer episodio. Y resulta que son los recuerdos de Neiro, los recuerdos originales que tenía con Warp, metidos en ese recipiente. Y resulta que lo coló uno de los que trabaja para la unidad, que es como una especie de hacker de cuerpos, que lo metió ahí a traición y acompaña a Warp la mayor parte del viaje. Por eso está ahí. Pero claro, yo me decía, ¿y este bicho de dónde salió? ¿Qué es? ¿Por qué está en...? O sea, yo no lo entendía. Yo incluso llegaba a pensar que era Popo, que se había metido ahí también a traición, pero yo me decía, ¿y dónde está su cuerpo original? Y claro, yo durante un buen cacho de la serie llegué a pensar eso y luego cuando me di cuenta fue como, Dios mío, más tonta y no nazco. O sea, eh, para que os hagáis una idea de lo confuso que se me hizo al principio, ¿vale? Porque yo la verdad es que no tenía una noción o una información muy detallada de lo que trataba este anime antes de ponerme a verlo. Pero bueno, yo creo que es muy bueno, ¿vale? O sea, dadle una oportunidad a Kaiba, porque el mundo está bastante bien construido, también las máquinas que salen ahí de los recuerdos, lo de la planta que te hace olvidar, entre otras cosas, ¿vale? Tampoco está tan mal. Es cierto que no es mi favorito de Yuasa, de los que he visto hasta ahora, que han sido 3, pero bueno, eh, está bien, o sea, es muy diferente de otros que he visto en mi vida y además no es demasiado largo, que también es una ventaja. En fin, Kaiba, de Masaki Yuasa. Le doy un 8, aunque creéis que a lo mejor estoy exagerando, pero realmente pienso que lo merece. Puede que en unos años sea un anime de culto, vete a saber. Bueno, aquí termina la reseña. Buenos días y feliz día a todos. Chao.